¿Qué onda, gente de YouTube? Y bienvenidos a este nuevo video, a este nuevo análisis sobre el Toluca 3, el Necaxa 1. Bueno, hoy por la Liga Mexicana, por la fecha número 3, se finalizaba con este partido donde ocurrieron ciertas situaciones cuanto menos interesantes, creo yo que una roja, que luego la vamos a debatir en este video, sabes, es como que tú dices, ay mamita, ¿dónde está ahí? Porque la verdad, la regla yo sé cuál es, pero jamás sé, o todavía la verdad nunca investigué si la forma como aplicaron la regla, justamente, para que no se me olvide el nombre, contra Julián Carranza, que fue el que metió el gol, pero bueno, la regla que le aplican a él es válida. Pero bueno, vamos a debatirlo y voy a decir por qué pienso que hay mucho, ¿sabes? Mucha cosa ahí que suena ahí, pero creo que quitando aún así las rojas que recibió el Necaxa, creo yo que la victoria del Toluca es correcta. Para mí fue totalmente superior en los 90 minutos. Incluso yo te diría que el gol que tiene Necaxa incluso se lo quitaría, porque después del gol que cayó de suerte de un córner de pelota parada, que eso siempre puede terminar en gol, porque hay muchas situaciones. Pero después de ese gol, el Necaxa jamás fue superior al Toluca, o por lo menos no digo que es superior, pero por lo menos no lo pudo controlar o ponerse en un punto donde jueguen en igualdad. ¿Sabes lo que quiero decir? Creo que el Toluca en 80 minutos fue totalmente superior. El primer tiempo fue un baile, literalmente le cagó en pelotazos donde sea, le llegaba, o sea, el Necaxa era una coladera, le llegaban de cualquier parte, literalmente. O sea, creo que la victoria del Toluca es justa, creo que no hay ningún debate sobre eso. Vamos a debatir obviamente sobre las dos rojas, más que nada la de justamente la de Carranza, creo yo es la que más se habla, la más debatible, la más polémica, pero creo yo que, a ver, ¿qué puedo mencionar sobre el partido? Además que era la última fecha de esta jornada 3 para acabar, ¿no? Fue un muy buen partido de fútbol. Creo yo que hay que mencionar nombres nomás. Obviamente vamos a entrar más a fondo y vamos a detallar más lo que fue el partido de estos jugadores, de la forma colectiva e individual, pero creo yo que dar nombre a Gallardo, creo que el primer tiempo de Gallardo fue muy bueno, metiéndose mucho en el juego y en el ataque del Toluca, llegando con varios centros venenosos y varios remates al arco. Una de Gallardo que parecía literalmente Nuno Méndez. Literalmente se metió y empezó a gambetear a tres tipos y definió el arco y ataja el arquero. La verdad es que otro nombre al mencionar, creo que Díaz Price, o otro jugador que me encantó, que me gusta, el Díaz Price, si no ando mal, que es muy bueno, la verdad. ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo hablar? Porque creo que el del Necaxa, además del que metió el gol, ¿qué otro más se salva? Creo que el Necaxa no fue un buen equipo, ni ofensivamente porque no propuso nada para atacar, ni defensivamente porque todo el rato el Necaxa le metía un remate al arco, literalmente. Creo que nunca hubo una solidez, por lo menos en el medio campo, donde se pudiera implantar el Necaxa y poder jugar, como digo, de igualdad a igualdad. Siempre el Toluca fue superior. Creo que los primeros 10 minutos, al inicio, mientras se estaba adaptando o se estaba haciendo el partido y quién iba a proponer las reglas del encuentro, tal vez el Necaxa tuvo, no situaciones claras, pero sí tuvo cierto superioridad Toluca, pero luego de ahí, de los 10 minutos, ya todo se fue a la mierda. El Toluca le pasó por encima, le pasó el trapo, literalmente. Entonces creo que en general fue un partido que, como dije, tiene polémica, sí, sí tiene polémica, pero creo que decir que por esa polémica o por esas rojas ganó el Toluca es ser o es no ver fútbol. Creo yo que el Toluca fue totalmente superior, aplastó el Necaxa en todo sentido, en lo futbolístico, en lo individual, en lo colectivo, en las divididas, en toda situación el Toluca fue más. Incluso creo que sin las rojas y sin las expulsiones el Toluca le hubiera metido 4 goles fácilmente. Como dije, creo que el Necaxa en ningún momento pudo
digamos, debatir por qué mereció el gol. Que es verdad que el fútbol no es de merecimiento, sino de quienes convierten el gol, de ser determinante. Es un facto, es la realidad, así es este juego. Pero si vamos a debatir y vamos a analizar, si lo ponemos en papel, ¿hay alguna forma de debatir que el Necaxa mereció por lo menos descontar con un gol el partido? No, creo que no. En ningún momento el Necaxa propuso algo, por lo menos jugar al contraataque, ni siquiera eso, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, vamos a hablar un poco sobre los 11 titulares, los que traen de suplente. Vamos a empezar con el Toluca y luego vamos a terminar con el Necaxa. Por el Toluca en el arco García, creo yo que García ni se va a necesitar de bañar, además de la única ocasión que llegó el Necaxa, que fue el gol justamente. Después de ahí, no recuerdo otro remate al arco, o habrá uno que otro ahí, pero sin complicar al arquero del Toluca, a García. Creo que no se va a tener que bañar, creo que no se va a preocupar tanto. La verdad es que no mucho más que decir. En la línea de 4, Gallardo, López, Pereira, sí, Pereira y Simón. Creo yo que en lo defensivo estuvieron muy bien. Literalmente no sufrieron, jamás sintieron o aunque sea un cosquilleíto de decir, mamita, cuidado que hay que poner atención. Ni eso. O sea, el Toluca, el Necaxa ni siquiera les hizo cosquillas. Creo que yo, como dije, resaltar más que nada a Gallardo, porque en lo ofensivo, más que en lo defensivo, porque en lo defensivo no necesitó ninguna ayuda, no se complicó la vida. En lo ofensivo dio mucho, llegaba mucho por la banda, metía mucho centro venenoso, muy bueno, y tuvo, como dije, una jugada como si fuera Hakimi, Nuno Méndez, donde se gambetió 3 tipos y definió el arco. Literalmente, Gallardo tuvo un excelente primer tiempo en el ámbito de ataque, creo yo. Creo que la dupla central López, Pereira, no mucho más, sin sufrir, muy bien, check. Y por la otra parte, Simón, que creo que no, digamos que creo que no fue tan ofensivo como Gallardo. Creo que Simón no atacó tanto como atacaba Gallardo, porque Gallardo era otro atacante más, pero estuvo decente, sin mucho más que decir. El doble 5, Romero y Díaz, la verdad, muy bien, sin mucho más que debatir. Creo que estuvieron decentes, un muy buen partido de los dos, creo yo. Luego por las bandas, Vega y Angulo. La verdad es que Alexis Vega tuvo momentos, tuvo remates en los 90 minutos que pasaron muy cerca o al lado del palo o atajadas del arquero. Literalmente creo que Alexis Vega tuvo un gran partido, un muy buen partido, lo siento. Por parte de Angulo también estuvo muy bien, estuvo decente, estuvo a un muy buen nivel. Gutiérrez también creo yo, estuvo muy bien Gutiérrez. Y López, el número 9, creo que estuvo bien. A ver, acá es que hay varios López, pero bueno, creo que, a ver, puta madre, gente, me confundo. Es que hay varios López. Déjenme checar algo. Bueno, el 9 López. Es que hay dos centrales. Está el central y está el 9 López. Se me fue cuál es el que metió el gol. Los dos metieron gol justamente. Pero bueno, los dos estuvieron bien. Los dos estuvieron bien. La verdad, los dos estuvieron bien. Creo yo. Creo yo, sí. El primer gol es de López, o sea, Iván López es el 9, 100%, porque viene de una jugada de ataque justamente de Gallardo que mete el centro y acá le cae al único jugador que está en el área chica, o sea, era el 9. Iván López es el número 9, que la que tuvo, que fue al 29 o al 30, la metió y literalmente fue gol. O sea, López también estuvo bien, el 9 de referencia estuvo bien, estuvo en el momento que se le necesitó. Por parte del Toluca entró Guzmán, Viñas, Pérez, Geliño y Viciño. Creo que entraron bien. Geliño incluso generó la expulsión de un jugador del Necaxa, que era Agustín Oliveros, doble amarilla. Creo yo que bien expulsada. La segunda amarilla es muy buena, o sea, la brutalidad como le mete el pie a Geliño es... Y, ¿sabes? Llega muy fuerte. Creo que esa no hay tanto debate. Creo que la que más debatimos o lo que vamos a hablar es la de Carranza, pero no mucho más. Por parte del Necaxa en el arco Jiménez, creo yo que en el autogol, que estadísticamente se le da como un autogol, no tiene culpa, es muy difícil. O sea, es un remate precioso de Díaz Price desde casi 30 metros. Pega en el travesaño, rebote y le da en la espalda a Jiménez, que había saltado para atajar. ¿Sabes qué se le puede decir al arquero? O sea, es imposible culpar al arquero por ese tipo de autogol.
Creo que después de ahí tuvo varias atajadas Jiménez interesantes donde se le exigió. Creo que no terminaba con más goles porque estaba Jiménez y vamos a ser sinceros porque hubieron fácilmente que 3, 4 atajadas de Jiménez para que no se convirtiera o no fueran gol, la verdad. Vamos a ser sinceros, creo que Jiménez en general tuvo un muy buen partido, tenía uno de los mejores del Necaxa, sin decir el mejor. Pero bueno, por parte de la línea de 5, metió línea de 5, bueno, acá me figura la línea de 5, la verdad, ni le funcionó, o sea, metió 3 centrales y 2 laterales y le metieron fácilmente 7 remates al arco, o sea, ¿sabes? O sea, literal, o sea, 7 remates al arco y metiste una línea del 5, no funcionó para un carajo, pero bueno, en la línea de 5 por las bandas Rodríguez y Vargas, creo que no mucho decir de los laterales, la verdad jamás sentí que pasaban al ataque y defensivamente sufrían, más que nada Rodríguez, la verdad es que Rodríguez sufría, pero un huevo con Gallardo, 2 laterales y siempre le ganaba a Gallardo o le ganaba por esa banda que le pertenece a Rodríguez, le ganaba siempre Gallardo y Alexis Vega también, entonces ya de por sí la banda Rodríguez y Vargas no fue mucho más, la dupla central Martínez, Peña y Oliveros, sin mucho más que decir, tuvieron buenas apariciones, buenos rescates, buenas salvadas, pero no pudieron aguantar la llegada pero escandalosa de Toluca siempre a su arco, siempre llegaban y siempre aparecían para tapar, tuvieron una que otra, taparon algunas, es verdad que el primer gol viene de un rebote de la pierna de uno de estos jugadores que no me acuerdo quién era, de uno de los centrales y se termina desviando y termina en gol, pero creo que en general estuvieron bien porque hubieron varios momentos donde aparecieron para defender y evitar que caiga otro gol, literal. Hubo una, no me acuerdo de quién fue, creo que de Sprice o no me acuerdo, que gambetea, define al segundo palo, aparece un central y la termina sacando, literalmente, en el primer tiempo. Creo que en general la línea defensiva le llegaron por todos lados, pero tuvieron apariciones, literalmente. En la línea de 3, Ferayeli, Leiva y Ruiz, sin mucho más que decir, sin mucho más que destacar. Creo que el mejor fue Leiva y no más. Y en el ataque, Torres y Carranza. A ver, estuvieron bien. Carranza es el que mete el gol. Y vamos a debatir, obviamente, su tarjeta roja. Ahorita, espérenme. Digo los que entraron y la debatimos luego. Entró Méndez, Espinola, Valencia, Saleta y Pedraza, sin mucho más que decir. A ver, por parte del Necaxa, los expulsados son Oliveros, un central, el número 3, y Carranza. Vamos a hablar un poco de la de Oliveros, que es la más fácil de debatir. Creo que no hay mucho que decir. Le sacan amarilla y luego le sacan una segunda amarilla. Para mí, 100% merecida. La primera amarilla no me acuerdo, pero la segunda amarilla es merecidísima. Le llega muy fuerte a Geliño, literalmente casi le clava literalmente los tachos en el pie, literal. Entonces creo que la segunda amarilla es muy bien merecida y termina siendo expulsado. Creo que no hay mucho más que decir. Si se podía debatir tal vez la primera amarilla, pero de ahí a más polémica no es. Y hablemos de la segunda o la primera, mejor dicho, tarjeta roja del partido, porque esta fue la primera, de Carranza, que justamente fue el goleador el que metió el gol de descuento en su momento. A ver, la tarjeta de Carranza, lo más curioso de esto o lo más polémico de esto es que la tarjeta roja de Carranza ocurre después de que se termine el primer tiempo, o sea, el árbitro termina el partido, o sea, ya el marcador y todo eso ya no está. Ya los jugadores estaban yendo. El problema es que cuando termina el partido el árbitro, todos los jugadores del Necaxa, los jugadores del Toluca se le meten, ¿no? Se le enciman para debatir, para platicar amablemente sobre ciertas cuestiones donde no están de acuerdo. Y en un momento, un jugador del Necaxa, en este caso Carranza, se tapa la boca y cuando el VAR le avisa, o no sé si el VAR le avisa al árbitro o un jugador del Toluca le avisa al árbitro, el árbitro va a checarla y se ve que Carranza se tapa la boca y por eso le termina zanjando roja. Tú dirás, a ver, ¿qué debatible hay? ¿Qué de polémico hay? Si esto es lo que se ocupó en la Copa del Mundo o lo que se utilizó en la Copa del Mundo y hubieron ocasiones donde se expulsaron a jugadores, como en su caso fue el jugador de Paraguay, si no ando mal. O no, de Paraguay, si no mal, creo yo no me acuerdo muy bien. ¿Contra quién fue? Puta, no me acuerdo muy bien, gente. ¿Contra quién fue? No me acuerdo muy bien. Sé que creo que fueron 2 ocasiones en la Copa del Mundo que se utilizaron esta regla, la de taparse la boca y ser expulsado. Creo que fue Turquía-Paraguay.
llámame loco, creo que fue Turquía-Paraguay en una donde se expulsó al jugador por taparse la boca y la otra no me acuerdo, soy sincero, no me acuerdo de la otra ocasión. Pero bueno, ya me acuerdo de la otra ocasión, justamente México-Ecuador, cuando sacan a Hincapié, que al final Hincapié se tapa la boca, los jugadores mexicanos le terminan diciendo al árbitro y lo terminan expulsando casi al final. Pero después de ahí, creo que después de esos dos partidos, creo que no se utilizó otra vez esa regla porque no hubo necesidad. Pero bueno. Se utiliza esta regla en la Liga Mexicana, se implementó y tú dirás, ¿qué tiene de malo? ¿Qué es lo polémico? Si se tapó la boca, el VAR lo checó, se avisó, roja, directa, no hay mucho más que debatir. Como dije al inicio, lo debatible, o al inicio cuando empezamos a platicar esto, lo debatible o lo polémico es que todo esto ocurre después de que termine el primer tiempo. O sea, ya ocurre después de que el árbitro da mete esta madre y silba final para terminar el encuentro del primer tiempo e irse al entretiempo a tomarse los 15 minutos, el break y luego volver. O sea, todo esto ocurre cuando no está el marcador, cuando no está nada en juego. Entonces eso es lo polémico. ¿Es posible eso? La verdad yo no lo sé. O sea, si soy sincero, esa regla no me la conozco. O sea, la regla de que tapa la boca roja sí, pero ¿existe una regla o hay algo que favorezca a la decisión del árbitro al expulsar a un jugador por taparse la boca después de que se termine el primer tiempo? O sea, ya no hay marcador, ya no se está jugando nada, ya los jugadores tenían que haber seguido a tomarse el break, los 15 minutos, a irse a discutir con su DT qué iban a hacer. Ya no se estaba jugando nada, ya el árbitro incluso había dado Chivalta. Ya había silbado para pitar el encuentro para pitar el final del encuentro del primer tiempo, la puta madre. Entonces, todo esto ocurre de esa forma. Todo ocurre después de que ya nada se está jugando, después de que los minutos del primer tiempo ya se pausaron. Eso es lo debatible, eso es lo polémico. ¿Se puede hacer eso? O sea, ¿se puede expulsar a un jugador en tiempo no reglamentario si lo podemos de esa forma? La verdad, yo no lo sé, pero es muy raro, es muy debatible. Tendría que buscarlo, si soy sincero. A ver, déjenme buscarlo ahora. A ver, si yo puedo encontrarlo. Sé que es mucha tarea, mucha cosa de decir. ¿Por qué lo buscas ahora en medio de un video cuando lo tenías que lo tenías que haber hecho antes? Pero bueno, se me fue, gente. A ver, déjenme buscar acá de una vez. A ver, Grok, ¿se puede expulsar a alguien en un partido después de que se termine el primer tiempo, cuando ya no hay, ya no está el tiempo reglamentario, o sea, es el entretiempo y el árbitro escucha un insulto o una pelea y puede expulsar a gente? ¿Es legal eso? ¿Está en el reglamento? A ver. A ver qué responde Grok. Literalmente. A ver. Tú. Mira tú, acá me dice, el árbitro. A ver, voy a detener esto, gente. Acá me dice, es lo que pregunté. El árbitro puede expulsar expulsar. Hablo como. Parece que soy de Costa Rica, weón. El árbitro puede expulsar, ¿no? A alguien en el entretiempo. El reglamento de la FIFA dice que el partido empieza cuando el árbitro pita el inicio del primer tiempo y termina con el pitido final del segundo tiempo. Mientras tanto, cualquier conducta violenta, insultos graves pueden terminar en tarjeta roja, aunque sea en descanso. Entonces no es polémico. Mira tú. Entonces, técnicamente, esta regla de la FIFA se sobrepone a la anterior regla y entonces es legal, está permitido, entonces no es polémico, aunque parezca polémico, no es polémico, ya lo vimos acá. De verdad, no se puede confiar en la IA, pero bueno, es lo que me dice Grok, ya ni pedo, hay que aceptarlo. Nos conquista la IA. Pero bueno, lo que me dice Grok es que legalmente, mientras se inicia el partido y hasta que se finalice el partido, o sea, esas dos pitadas del árbitro, desde el inicio del primer tiempo hasta el final del primer tiempo, todo lo que suceda en medio, el árbitro puede actuar. O sea, en el entretiempo, el árbitro puede sacar rojas. Está permitido por la FIFA. Entonces, ¿qué podemos debatir? Se fue mi debate a la mierda, literalmente. Entonces, por como dice la IA, como dice Grok, esto está permitido. Es verdad que es muy debatible porque lo debatible más que nada no es que sea una actitud violenta o es que el árbitro vio, es que literalmente el VAR actúa. Es que ese es el pedo,
que el VAR actúa. O sea, no es que el árbitro vio que se agarraron a golpes a mano y que pasó algo. No, es que el VAR literalmente actúa en el entretiempo. Está prendido el VAR, utilizan el VAR y así lo terminan expulsando. Entonces, Grock acá dice que mientras siga el encuentro, que desde el pitido inicial hasta el final, en todo lo que sucede en medio, el árbitro puede actuar y puede sacar tarjetas rojas. Pero bueno, creo yo que esto puede dar para más si se investiga de mejor forma. Como digo yo lo investigué por la IA justamente ahora con Grock, entonces no confío en lo que yo digo. Pero bueno, díganme lo que ustedes piensan sobre esta tarjeta roja, si creen que está bien, si creen que está mal, si sobreexageró el árbitro, porque también sería otra, sobreexageró el árbitro sacándole roja en el entretiempo, ya es mucho, creo yo también. Entonces, díganme sus opiniones sobre esto y vamos a los 90 minutos, porque si no se me hace larguísimo el video. Bueno, vamos a hablar de los 90 minutos, vamos que nada al primer tiempo. Creo que en el primer tiempo no hay mucho que debatir, o sea, los goles del Necaxa, del Toluca, son merecidísimos. Totalmente el Toluca se merecía irse por lo menos con 3 goles de ventaja al entretiempo. El Necaxa se encuentra el gol de suerte, vamos a ser sinceros. O sea, en ningún momento el Necaxa hizo méritos para merecerse un gol. En ningún momento en el primer tiempo, ni siquiera en el segundo. Pero en el primer tiempo creo que se desarrolló como se debía desarrollar. O como se terminó desarrollando, mejor dicho, porque terminó yéndose con la victoria del Toluca. Como dije, con un gol en contra, un 2-1, era desfavorable o no era lo justo para el Toluca, pero bueno, es así como se terminó desarrollando el encuentro. Como dije, creo que los primeros 10 minutos del primer tiempo, en lo que se acomodaban los equipos y se sabía quién iba o no se sabía quién iba a poner o proponer cómo se iba a jugar, tal vez en la Necaxa fue un poco más, pero después de ahí no hizo nada. Después del minuto 10 hasta que termina el primer tiempo al 48, o bueno, al 45 más 8, literalmente, todo el tiempo dominó el Toluca, literal. ¿Cómo viene el primer gol? Que es el 29. Bueno, el primer gol viene de un muy buen centro de justamente de Gallardo, que atrapa a López, da una media vuelta, o sea, controla media vuelta y define al arco. Definía el primer palo, pero termina dando se mete entre las piernas del central de Necaxa y termina desviándola al segundo palo y termina en el gol. Bueno, al momento, al 43, termina metiendo el gol el Necaxa, lo termina empatando el encuentro. Viene de un córner, mete en el córner, gana el jugador del Necaxa, la gana Peña, termina desviándola al segundo palo y ahí llega Carranza, que con el pecho la mete, literalmente la empuja. Obviamente se checa en el VAR porque se estaba anulando por posible offside, porque lo hubiera metido con el brazo, porque parecía, pero se checa y el gol es justo, es legal, termina empatando el Necaxa sin hacer nada, sin merecerlo. Pero bueno, al 45 más 5, literalmente de una falta, termina recibiendo un tiro libre el Toluca, que parecía casi un córner, que terminan centrando al segundo palo, cual gana Iván López justamente, y no sé si quería definir el 9 o meter un centro, pero termina metiendo un centro, cual llega Everardo López y termina metiendo el gol para irse con la victoria en el primer tiempo. Pero bueno, termina el primer tiempo con la roja Carranza, que ya debatimos, que es en el entretiempo exactamente. Pasan las cosas en el entretiempo, hace cambios el Necaxa en el entretiempo, mete a Valencia, mete a Salete y mete a Pedraza, sale Torres, sale Vargas y sale Ruiz, y luego desde eso hasta el 60, creo que fue totalmente también del Toluca, o sea, el segundo tiempo en general fue del Toluca y ahí termina cayendo el gol de Díaz Price al 57. Yo lo cuento como gol de Díaz Price porque hay mucho mérito de él, que termina rematando desde 30 metros casi, da en el travesaño, le da en la espalda al arquero, a Luis Jiménez, al arquero del Necaxa, y se mete. Y obviamente estadísticamente esto se cuenta como autogol, porque le da en la espalda, porque la pelota salía, rebota en la espalda y gol. La verdad, el Toluca, hasta que se termine el segundo tiempo, fue totalmente superior. En ningún momento el Necaxa metió las manitas, literal. Creo que la victoria del Toluca en el segundo tiempo, el gol incluso se merecía más, era totalmente válido. ¿Y qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir desde el segundo tiempo? La verdad no mucho más. Creo que igual que el primer tiempo, el segundo tiempo fue una copia exacta, fue algo calcado de la misma forma.
porque fue un primer tiempo donde dominó el Toluca, donde peloteó el Necaxa, y es lo mismo que pasa en el segundo tiempo, donde dominó el Toluca y casi también lo peloteó. O sea, en ningún momento el Necaxa metió las manos. Como dije, el gol no es merecido, pero lo termina teniendo. Pero después de ahí, el Necaxa jamás hizo algo para por lo menos poner en igualdad el partido. La verdad es que el Toluca fue totalmente superior. El Toluca del Turco Mohamed se lleva una victoria, creo que merecida totalmente, y no mucho más que decir. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado este análisis. Si les interesó, suscríbanse, dejen su like y nos vemos en otra ocasión, la verdad. Chao, bacalao, y adiós, y con todo gusto, adiós. No sé qué mierda dije, pero bueno, adiós, gente. Adiós.